Arrancamos entonces las primeras jornadas de Memoria, Verdad y Justicia de Cosquín, entonando el himno nacional de la mano o interpretado por Paola Bernal. Hola, 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 hola. Bueno, esta es una canción, ¿no? Nuestro himno, para poder compartir la acción de cantar juntos, revalorizar algunas instancias de comunión. Va a ser a capela, así que cantemos entre todos. Oh, inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
Bueno, ante todo, la Fundación Universitaria Popular de Escobar, tenemos una serie de agradecimientos importantísimos que tienen que ver con, en principio, con agradecerle a todo Cosquín el habernos abierto las puertas, a la provincia de Córdoba, a todos ustedes por estar aquí. Uno sabe que están cansados a lo mejor de trabajar, que uno tiene ganas de estar en la casa, y sin embargo están haciendo un acto de militancia, si se quiere, de militancia con los derechos humanos. Así que, en principio, como rector y presidente de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, que yo no se los dije, pero nuestro secretario académico es nada menos que Atilio Borón, que va a ser quien va a cerrar estas jornadas. En nombre nuestro queremos agradecerle a todo Cosquín y a todo Córdoba la posibilidad de poder abrir las puertas de nuestra institución educativa. Así que, en principio, muchas gracias. Hola. Bueno, leemos algunos agradecimientos a la Municipalidad de Cosquín, a la Secretaría de Cultura de Cosquín, a la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, que nos dieron una mano enorme para poder armar todo esto, para que ustedes, entre todos, lo podamos disfrutar, a Paola Bernal, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a Héctor Agustín Tosco, Comité por la Libertad de Milagros Sala Córdoba, a Marcelo Balco, a Carlos González Quintana, Fernando Cabaleiro, del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, SADOP, Delegación Cosquín, a la Escuela de Arte Emilio Carafa, al Cuarto Patio, a la Librería Espartaco, y adhieren a estas 3 jornadas la Universidad de Avellaneda, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de San Martín, Cuica de Avellaneda, el Instituto de Cultura de la Municipalidad de Cañuelas, la Cooperativa La Caterva, la Cooperativa La Minga, INTI, el INTI de Cruz del Eje, la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Cosquín, el SENMA de Almacé, el SENMA de Cosquín y el SENMA de Valle Hermoso. A todos ellos, muchísimas gracias. En serio, realmente, pueblo, gente de Cosquín, gente de Córdoba, muchísimas gracias. La verdad que nos sentimos honrados de poder abrir nuestras puertas aquí en esta localidad. Bueno, dicho esto, arrancamos entonces con las primeras jornadas de Memoria, Verdad y Justicia, la construcción social de las derechas represivas. Básicamente, yo les decía que la universidad o la fundación universitaria se caracterizaba básicamente por la cuestión de búsquedas que tenían que ver dentro de los derechos humanos y dentro de lo que son los procesos de memoria, verdad y justicia, en cuál fue la responsabilidad de la sociedad, como sociedad, de lo que fue el golpe cívico eclesiástico militar de 1976. Y yo les comentaba hace un rato que estas construcciones no solamente se habían dado desde 1976, porque uno podría empezar a bucear, si uno quiere ir hacia atrás, dentro de lo que fueron los años más oscuros de la historia argentina, que los desaparecidos, en principio, no empieza a funcionar este sistema, digamos, de desaparición de personas en 1976, sino que ya empieza en 1974 con la aparición de la AAA y con grupos paramilitares y parapoliciales que habían empezado a desaparecer, a torturar y a matar a los compañeros de distintas organizaciones militantes. La posición básicamente que tiene la Fundación Universitaria o la universidad, para decirlo genéricamente, es que el estado de situación crítica que había en ese momento era un estado que podríamos denominar prerrevolucionario. Y en ese estado prerrevolucionario hubo una reacción genocida que tuvo que ver justamente con el rechazo a la ampliación de derechos básicamente de los trabajadores. Justamente por eso la Fundación decidió llevar adelante
el proyecto de un centro cultural que lleve el nombre de Agustín Tosco, nada menos, y con lo que significa Agustín Tosco para la provincia de Córdoba y lo que significa Agustín Tosco para todos los trabajadores. Yo no sé si ustedes tienen este dato fáctico, digo, de hecho, dato duro de la realidad, donde cuando se habla de los desaparecidos uno piensa, bueno, eran todos grupos combatientes. No, el 75% de los desaparecidos eran trabajadores. De las terceras y cuarta líneas de los trabajadores, sobre todo de aquellos de gremios más combativos. Entonces, cuando uno analiza la historia argentina, y uno, ahí lo veo allá parado a un amigo y un docente de la universidad, Marcelo Balco, que habla justamente sobre el genocidio desde la época de Roca y desde antes, y uno empieza a ver y a formularse la lógica de las derechas y de los grupos hegemónicos y de las oligarquías en la Argentina, y uno entonces se da cuenta de que hay una lógica de continuidad, hay una lógica de coherencia, si se quiere, en estas derechas genocidas. Que uno podría hablar de lo que fue la generación del 80, que uno podría hablar de lo que pasó dentro del propio gobierno de Irigoyen, de lo que pasó en la década infame, de lo que pasó en el propio gobierno del general Perón, con Rincón Bomba y la matanza de los Pilagá, de lo que pasó en los fusilamientos de José León Suárez, de lo que pasó en todos los años de resistencia y proscripción del peronismo durante toda la década del 60, y de lo que trágicamente ocurre en el golpe de Estado de 1976 hasta 1983. Podríamos continuar con muchos compañeros luchadores, muchos compañeros de gremios que en distintos piquetes y en distintas luchas gremiales han perdido la vida, como Fete Alba, o como podríamos decir en la actualidad la figura de una presa política como Milagro Sala. Entonces, hay una lógica de continuidad. Y entonces, bueno, justamente dentro de esa continuidad vemos cuáles son los consensos sociales, porque si no hay consenso social, estos genocidios o estas represiones no podrían darse. Por eso hablamos de construcciones y hablamos de consensos. Ya desde la época, en los albores de la modernidad, tipos filósofos como Hume hasta el propio Antonio Gramsci se preguntaban básicamente acerca de por qué, las sociedades permitían que estas represiones, estos genocidios podían ocurrir dentro de la sociedad. Y obviamente lo va a decir Gramsci, la palabra que empieza a circular es consenso. Hay consensos sociales para que esto ocurra. No hubiese existido Auschwitz, la Shoah, ¿no?, el genocidio judío, si no hubiese habido consensos. Uno, en general, cuando ve las películas de Hollywood, o uno cuando ve, a lo mejor, las fotos, o las fotos que tenemos todos en nuestro interior con respecto al nazismo, todo lo que fue ese proceso previo a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, uno piensa que básicamente los nazis eran militares. Sin embargo, el nazismo llegó al poder justamente con el voto popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Llegó justamente, les decía, con el voto popular. Y entonces hay muchas fotos de registro, donde justamente no se ve, se lo ve a Hitler pasando y caminando en épocas donde ya se sabía que había campos de concentración y que la gente lo sabía. La gente lo sabía. En la década del 30 Estados Unidos lo presenta al propio Hitler, Estados Unidos, para el Premio Nobel de la Paz. No sé si sabían este dato, ¿no?
Y ya hacía ya varios años que se sabía que había campos clandestinos, ¿no? Entonces digo, hay consensos, hay construcciones sociales que lo permiten. Básicamente, yo creo que si hubo una revolución así como importante, aparte de la revolución neolítica, aparte de las revoluciones industriales, creo que la Revolución Francesa fue una revolución interesante, muy interesante, porque instala la cuestión de la igualdad de los hombres, ¿no? Instala las bases de la Declaración de Igualdad de los Hombres, de los derechos de los hombres, donde se dice, somos todos iguales. Sin embargo, yo creo que, y por otro lado da las bases, ¿no?, de todo lo que es el republicanismo, de todo lo que son las democracias modernas, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, como características del hombre, como características de las sociedades. Pero yo creo que arranca mal y arranca con una contradicción estructural. La misma clase social, que por un lado habla de la igualdad del hombre y habla que en la democracia vamos a ser todos iguales, es la misma que da una revolución que sostiene al capitalismo, que sostiene justamente todo lo contrario, que no somos todos iguales. Entonces ahí empieza un cortocircuito entre una cuestión estatal que tiene que ver justamente con los derechos del hombre y por otro lado un modelo económico que apunta a la acumulación y a lo individual, ¿no? Hay un ruido ahí. Y que muchas veces, desgraciadamente, como forma estructural de las sociedades modernas, aparecen los genocidios. Los genocidios, aunque sea difícil de digerirlo, son desgraciadamente estructurales a las sociedades modernas, occidentales. Como parte, si se quiere, de cierto ordenamiento social. Porque, digámoslo, todos aquellos, nuestros 30.000 desaparecidos, o lo que ocurrió, lo que decíamos, de muchos compañeros que fallecieron en todas estas décadas en luchas gremiales, o lo que yo les decía, lo que está pasando con Milagro Sala, no es para justamente las víctimas de esos genocidios o esas represiones. Porque en definitiva sabemos que los 30.000 desgraciadamente están muertos, sino que tiene que ver con el resto de la sociedad. Es una forma de disciplinamiento. ¿Ven lo que ocurre? ¿Ven si militan lo que pasa? ¿Ven si opinan lo que pasa? ¿Ven si ustedes toman algún tipo de actitud solidaria de construcción de redes sociales distintas al capitalismo? ¿Ven lo que pasa? Entonces, básicamente, las represiones, básicamente los genocidios, van dirigidos a toda la sociedad. Y encima, los otros días, allá en la jornada de Memoria, Verdad y Justicia, las cuartas de Escobar, estaba Raúl Noro, el esposo de Milagro, con nosotros, y justamente nos decía que cómo querían quebrar a muchos tupaqueros, a muchos compañeros de Milagro, para que justamente no la señalaran y se quebraran y la denunciaran en todo lo que son los procesos judiciales inventados que les están armando. Y justamente comentábamos esto. Una de las características que tenía Treblinka, Auschwitz en la Shoah, tenía que ver con el quiebre de la gente, o sea, la delación. No solamente la solución final, sino decir, ven, a partir de la tortura, no importa la tortura, pero ven, este pueblo merece ser muerto, merece ser ejecutado, merece ser víctima de la solución final. ¿Por qué? Porque ven, hasta están entregando a sus propios hermanos. Lo mismo están haciendo con los tupaqueros allá en Jujuy, ¿no? Decir esto, ojo, miren, acá hay alguien que está traicionando, aquí hay alguien que está traicionando. ¿Ven? Por eso nosotros los tenemos que reprimir, porque en realidad son todos traidores.
Si se están traicionando entre ellos mismos, ¿de qué construcción política me están hablando? Entonces, ahí es donde este tipo de disciplinamiento social va dirigido hacia toda la sociedad, no solamente hacia la víctima directa de la represión y el genocidio. Entonces, por eso digo, después de 40 años de lucha de los organismos de derechos humanos, se empieza a hablar justamente de que no fue un golpe militar, de que fue un golpe cívico, eclesiástico, militar. Entonces decíamos, sin consenso no hubiese sido posible, por ejemplo, ni Armenia, ni Argelia, ni el proceso. Les voy a contar una anécdota, para que vean hasta dónde llega a veces la responsabilidad de la sociedad. Yo no sé si ustedes, y es una pregunta, no va a ser una pregunta retórica, para que podamos interactuar y que podamos hablar entre nosotros. ¿Saben cuál fue el primer paro que se le hizo a la dictadura? Alguien, a ver, alguien que tienen, a ver, arriesguen. ¿Quién? Portuarios. No, en el 77, en dos localidades, una aquí en Córdoba y otra en Vicente López, localidad donde yo vivo, hubo dos paros. Y ese paro fue de los sepultureros, en los cementerios. ¿Por qué? Porque le decían justamente a las autoridades locales del proceso que estaban trabajando doble, porque tenían que enterrar gente debajo de los cajones, o levantar cajones para poner a alguien abajo, o en un mismo cajón poner dos personas. Entonces pararon, no por lo que estaba pasando, sino porque le estaban pagando poco. Esos son los consensos, esas son las responsabilidades, cuando nosotros desde la universidad nos hacemos este tipo de preguntas. Les cuento otra anécdota local. Me pasó con mi compañera de vida, con Mónica. Habíamos ido a verla el 25 de diciembre, fuimos a verlo a Milagro Sala, a la cárcel. Fue una experiencia, la verdad, no solamente abrumadora, sino hasta, yo diría, la Tupac tiene hasta cuestiones místicas para poder explicarlo de alguna forma. La verdad que fue una experiencia, la verdad que para mí muy importante. Habíamos ido a verla y estábamos caminando por el centro de la plaza y vemos un rondín de la policía que estaba sacando chicos menores de edad detenidos, esposados, y los paseaba por la plaza. O sea, digo, chicos menores esposados, paseados para el escarnio, digamos, de toda la sociedad hacia esos chicos. Ahora, la gente no decía nada, es más, la gente movía la cabeza así como, ¿no? Qué bárbaro, miren, se merecen esto que le está pasando. Pues son negritos, son chorizos, ¿no? Son pibechorros. Hay un consenso en Jujuy para que eso pase. Y en la actualidad, nuevamente y desgraciadamente, se está nuevamente instalando la teoría de los dos demonios. O sea, la teoría de que había dos malos que surgieron de una lechuga, la sociedad no tuvo nada que ver, no se reconoce que estábamos en un estado prerevolucionario, que por eso se combatía, no se reconoce que por otro lado había sectores del trabajo que buscaban ampliación de sus derechos laborales. No. Fueron dos malos que se pelearon en una sociedad virginal que prácticamente desconocía todo. Entonces, hay una batalla cultural que tenemos que dar. Y estos encuentros, estas jornadas, estos espacios, digo, no solamente esto, hay que multiplicarlos. Permanentemente tenemos que fortalecer y llevar adelante estas batallas culturales, por más chiquitas que sean, respecto a lo que fueron los genocidios. Porque nos puede volver a pasar. Desgraciadamente nos puede volver a pasar. Uno piensa que estaba superado esto de lo que dijo, por ejemplo, el general Saint-Jean en
en una comida ya por el 77, decía, primero vamos a matar a los subversivos, los vamos a matar a todos. Después vamos a matar a los amigos y a los familiares. Y por último vamos a matar a los indecisos. O sea, en definitiva los vamos a matar a todos, ¿no? Básicamente es eso. Pero por otro lado, yo recuerdo, y lo voy a parafrasear, no recuerdo exactamente las palabras, pero recuerdo que alguien dijo, ¿no?, escribiéndole a un general, bueno, primero mate a los indios, a los guerreros, ¿no?, originarios, pues son los que luchan en contra de la civilización. Después mate a las mujeres también, porque son ellas las que reproducen, ¿no?, justamente estos guerreros que luchan contra nosotros, estos tipos, estos salvajes. Pero después mate a los niños, porque tienen la semilla de la incivilización dentro de ellos. Mátelos a todos en general. Y uno dice, bueno, lo dijo seguramente Camps, lo dijo Menéndez, lo dijo Videla. No. A todos aquellos que somos docentes nos debe picar, porque lo dijo Sarmiento. Se lo dijo Sarmiento a Roca. Entonces, digo, si los que somos docentes, todavía acá hay muchos docentes, si los que somos docentes y todavía seguimos festejando el día de el maestro en función de, ya no recuerdo, porque como que lo mando al inconsciente, el nacimiento o la muerte de Sarmiento, y lo seguimos festejando, y festejamos un tipo que tenía, mate gaucho, mi general, sangre roja es lo único humano que tiene, le decía Mitre, ¿no? El Estado no se tiene que encargar de los pobres porque son míseras cucarachas, ¿no? Pero un tipo así es el tipo que marca la educación argentina, ¿no? Por lo menos lo tenemos como el gran héroe educativo. Entonces, creo que si seguimos teniendo este tipo de paradigmas, pasa lo que vamos a ver ahora en una peliculita, antes de que pueda presentar aquí a mi amigo, con respecto a lo que está pasando en la educación en el día de la fecha.
se pasó la semana pasada y la anterior en 3 colegios de la capital federal. En una, gracias a Dios, la docente y la directora fue separada de la institución, pero esto ocurre, sobre todo porque la directora pidió un aplauso para chicos de 11 años, ¿sí? Chicos de 11 años se les pidió que aplaudieran después que se pasó este video. Bueno, esta es la batalla cultural de lo que hablábamos antes. Y en función de esto es que estamos abriendo las primeras jornadas de Memoria, Verdad y Justicia, la construcción social de las derechas represivas, 2017, aquí en Córdoba, Cosquín. Así que sean bienvenidos y damos apertura entonces a las jornadas de Memoria, Verdad y Justicia. Yo les decía que en función de la lucha de los trabajadores y de la lucha de los trabajadores en Córdoba, la Universidad Popular de Escobar había decidido en su centro cultural, donde va a funcionar lo que yo les decía, justamente las tutorías y las diplomaturas y las carreras, que se llame Agustín Tosco. Me parecía que era el nombre más apropiado para que justamente pudiera llevar adelante una institución, todo un recado que tenía que ver con los derechos humanos y con los derechos de los trabajadores y con las luchas contemporáneas. Y en función de eso entonces le pusimos Agustín Tosco, como le decía, porque nos pareció el nombre más adecuado, justamente el nombre de uno de los grandes luchadores de los trabajadores de la historia argentina. Y es por eso que hoy nos honra con su presencia su hijo, y un poco la idea era que él pudiera abrir estas jornadas junto conmigo, en función que nos parece un nombre emblemático de lo que tiene que ver las luchas laborales. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor, un orgullo haber tenido la suerte que la naturaleza me dio de ser el hijo de la persona de Agustín, semejante persona. Tuve la suerte porque, digo esto, porque me toca estar en este lugar hablándoles a ustedes, agradeciéndoles, sobre todo a quienes tomaron la decisión de honrar a mi viejo, poniéndole su nombre al centro cultural, a un lugar que refleja particularmente la permanencia en el tiempo de toda la lucha que Agustín, junto a sus compañeros de trabajo y a sus compañeros de militancia, llevaron adelante. Es lo que quiero aclarar, porque bajo ningún punto de vista siento que tenga alguna diferencia en cuanto a ustedes para hablar de Agustín o para hacer alguna otra cosa. El video que acabamos de ver lo había visto en parte, pero bueno, no solo que indigna profundamente, sino que nos trae el deber de trabajar, de militar, de esforzarnos por contrarrestar la presencia del pasado hoy, aquí, lo que hoy se llama grieta es lo que en el pasado nos consideraba a las grandes mayorías, a los trabajadores, como enemigos.
esas personas, que obviamente no solo son las 2 maestras o 3 maestras, sino que hay una producción detrás, son quienes hablan del enemigo, y el enemigo en sí mismo somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque la historia completa, la verdadera historia completa que reclaman allí, es que nuestros mártires, nuestros muertos, empezaron mucho antes de ese tiempo que enuncian ahí, mucho antes del 70, y además, en el presente, hoy podríamos ser nosotros mismos, porque el ataque a la población y a todos los compañeros a quienes tristemente le quitaron su vida, no eran todos combatientes, todo eso lo sabemos y esa es la historia completa. La gran mayoría de nuestros compañeros que ya no están, que no están por no ser corruptos, por no transar. Voy hilando las cosas que escuchaba de Saya cuando hablaba de los consensos y todas estas cosas, que la decisión de eliminar a nuestros compañeros, entre ellos a Agustín, más allá de que no fue asesinado, directamente sí lo fue indirectamente. Y esa decisión es porque nuestros compañeros no iban a transar y porque culturalmente tenían una formación tal que no les permitía hacer eso y no les permitía ser traidores, como finalmente se los empieza a pintar desde los medios de comunicación. Hay una revista de aquel tiempo que se llama la revista El Caudillo, que si buscan un poco en internet van a encontrar copias de esa revista, que también gente de la Universidad de Buenos Aires se preocupó de escanearlas y están a disposición, y ahí verán la similitud de los tiempos en cuanto a la construcción para aplicar la represión. El discurso de Bullrich y de este gobierno y la preparatoria de Morales en Jujuy son cosas que se pueden ver que ya han ocurrido en el pasado. También puede verse que no han resultado, porque acá estamos. Nunca, jamás, esos genocidios y esa barbarie, poniendo el título de Sarmiento al revés, Civilización y Barbarie, lo planteaba como que la barbarie eran nuestros gauchos y la barbarie era él en sí mismo. La barbarie para él era la civilización. Y eso es tal cual hoy, es igual, digamos, cuando uno escucha al ministro de Educación actual, cuando escucha al presidente actual, cuando lo compara con los gobiernos que se han dado y por suerte continúan en Ecuador y en Bolivia en la última década, uno fácilmente puede darse cuenta dónde está la brutalidad y dónde está la civilización. Hoy nos gobierna la brutalidad porque hoy tenemos presos políticos, hoy tenemos despidos que ya son incontables, hoy tenemos un plan económico igual al de Onganía, hasta, no sé si lo hacen a propósito o solo por la brutalidad, el Ministerio de Economía del gobierno de Onganía se llamaba el Ministerio de Hacienda. Y este gobierno, cuando llegó, le cambió el nombre al Ministerio de Economía
y le puso el Ministerio de Hacienda, igual al tiempo de la dictadura. De la dictadura que mató a Pampillón, de los gobiernos que nos quitaron a Máximo Mena, a Hilda Guerrero de Molina, a Bello, a Blanco, en Rosario y en Resistencia. Todos los mártires que cayeron antes de que se produzca el Cordobazo y el Rosariazo. Todos los mártires que finalmente ponen en la historia a la gesta de Córdoba y también al movimiento obrero cordobés, a la CGT de los argentinos, y particularmente el nombre de Agustín Tosco, que han elegido para el Centro Cultural. No es que Agustín haya elegido lo que le pasó, para nada. Es que los hombres, las generaciones, siempre consiguen sintetizar el ataque que están recibiendo y finalmente llegan a una organización para enfrentarlo, a pesar de los genocidios. La brutalidad no aprende eso y lo sigue haciendo, y eso es una muestra de lo que son. Solo tienen dentro de su biblioteca el dinero, lo único que manejan, la productividad. No pueden ver, no pueden sentir lo que le pasa al compatriota, no pueden ver más allá de lo que ocurre dentro de su círculo. Los sentimientos están limitados a un círculo de muy corta distancia. Para esta clase de personas, alguien que está lejos, alguien que está en el norte, no interesa. Alguien que no ven no interesa, y alguien que no rinde o no les produce a su interés no es considerado. Así proceden y en ese camino asesinan. Finalmente asesinan cuando no pueden cambiar a las personas que primero son tratadas como objetos, los tratan de corromper, y cuando no pueden lograr tomar ese objeto, lo transforman en objetivo para eliminarlos. Así nos ocurrió, y la historia completa es que en 1975 y 74 las bandas parapoliciales al servicio de los civiles, que es la primera mano que echaron, comenzaron a asesinarnos. En Córdoba liquidaron a la familia Pujadas, mataron a nuestro compañero Atilio López, asesinaron al Cuqui Curuchet, abogado de combatientes y de trabajadores. Acorralaron a Agustín y a muchos más. Agustín se refugió aquí en el Valle de Punilla y particularmente tuvo contacto con gente de Cosquín. Me parecía que era importante decirlo aquí. La compañera Insaurralde, que finalmente es cruelmente ejecutada, secuestrada y ejecutada. Desde aquí, desde Cosquín, desde Santa María, el compañero Tosco escribía el periódico semanal del Gremio de Luz y Fuerzas, que aún se
edita y distribuye. En aquel tiempo fue periódico clandestino y lo distribuían compañero Di Tofini, compañero Caffarati, compañero Cabral, compañero Medina, que eran las personas que estaban cerca de Agustín. Lo distribuían en los lugares de trabajo jugándose la vida, porque en aquellos tiempos la dirección de EPEC armaba las listas para echar, despedir y secuestrar. Entonces es un lugar particular el Valle de Punilla. Aquí enfermó Agustín en la falda, lo atendieron y bueno, finalmente termina de enfermarse y fallecer en la capital federal. En ese tiempo Agustín se llamaba Oscar Arias y ese era el nombre con el cual se lo atendió y de cierta forma, dentro de las posibilidades, se lo protegió. Agustín y los trabajadores de Luz y Fuerza no atacaron a las Fuerzas Armadas. Eso es parte de la historia completa. Sin embargo, quienes les nombré recién, Caffarati y Di Tofino, luego del fallecimiento de Agustín y recibido el golpe de Estado por todos, fueron secuestrados y desaparecidos. La historia completa es que los delincuentes de siempre, los delincuentes que han entregado nuestros recursos y nuestra patria, muchos de ellos hoy están en el gobierno, sino quienes les han seguido sus pasos. La historia completa es que nuestros compañeros trabajadores y muchos combatientes también han sido los verdaderos patriotas. Esa es la historia completa. Y no empezó en el 70, empezó en los fusilamientos de la Patagonia, cuando mataron a todos los obreros inmigrantes para entregarle las tierras a los explotadores ingleses. Empezó ahí y sigue hasta hoy. No sé si es lo que quizás esperaban escuchar, es lo que me salió. Yo estoy muy feliz de que en Cosquín se inaugure este centro y estas charlas, y es una muestra de que no nos han vencido y vamos a continuar y vamos a volar.